Sean todos bienvenidos a nuestro curso bíblico. Hoy tenemos nuestro tema número 3, el cual vamos a titular y se va a llamar Visión General de los temas. Cuando hablamos de una visión general de los temas es porque vamos a tener un caminar donde nosotros vamos a ir comprendiendo. Hoy es una noche de poner a volar, a pensar a nuestra imaginación. Es una noche de preguntas, respuestas. Es una noche donde nosotros vamos a imaginarnos y sobre esa imagen hacer la pregunta. Tenía preparada unas imágenes, pero no, soy tan nuevo en esto que no sé cómo se suben, pero bueno, no importa. Vamos a dar continuidad a nuestro tema. Ahora, veníamos hablando de los orígenes, del Génesis 1 al 11, de los orígenes de la creación, de los orígenes del mundo. Ya habíamos hablado de cómo se debe leer el Génesis, habíamos hablado también de cómo surge especialmente la experiencia del Génesis, y pues hoy vamos a tener una visión general de los temas que vamos a ir abordando a lo largo de los siguientes días. Pero así lo vamos a titular este tema número 3, visión general de los temas. Ahora, hoy nos vamos a preguntar sobre los orígenes de la creación y todo lo que vamos a preguntarnos es al respecto de los orígenes. Cuando nosotros vamos a hablar del Génesis, del capítulo del 1 al 11, tratamos 8 temas principales sobre los orígenes de la vida. Presentamos nosotros algunas gráficas, que es lo que quería hacer, algunas imágenes. Habíamos hablado que las imágenes nos recuerdan y nos llevan a visualizar algo más allá de la realidad. Tenemos que ir al fondo de la imagen. Entonces, vamos a iniciar con nuestra actividad imaginándonos el mundo, la Tierra. Recordemos cuando nosotros estudiábamos que los profesores tenían el mapamundi, la bolita, el globo terráqueo. Pues no tengo la imagen aquí para proyectársela, pero imaginémonos la Tierra, el mapamundi. Y siempre nosotros nos hemos preguntado, bueno, ¿quién la formó? ¿Quién la hizo? Y bueno, ahí tenemos el mapa del mundo. Ese mapa del mundo nos va a llevar a cuestionarnos y tener algunas preguntas. Cuando nosotros vemos el mapamundi, el globo terráqueo, nos podemos preguntar cuál es su origen, cuál es su origen, cuál es el origen de esa bolita, cuál es el origen de la Tierra, así como nosotros nos la han proyectado, y cuál es su destino. ¿Cuál será el destino? Y son preguntas que nosotros tenemos que responder. ¿Ustedes se han puesto a preguntar cuál es el origen de la Tierra? Y ya habíamos hablado a nivel científico, a nivel espiritual, a nivel filosófico o a nivel teológico, que es lo que sabemos. O sea, ¿cuál es el origen y en cuál creemos nosotros? Son preguntas que ustedes, mis queridos hijos, deben de ir respondiendo en su interior. ¿Cuál será el origen de la Tierra? ¿Cuál será el origen del mundo? ¿Y cuál será su destino? ¿A qué va a llegar el destino del mundo? ¿Cuál será? ¿Será que se va a desaparecer? ¿Será que se va a destruir? ¿Será que se va a abrir un hueco y los de aquí vamos a terminar abajo y los de abajo arriba? ¿Qué puede pasar? Y son preguntas que a nosotros nos deben de llevar a cuestionarnos. Y son preguntas que ustedes, mis queridos hijos, deben de responder. Sería su primer trabajito que me van a enviar de este apartado que estamos viendo para que no se nos olvide. Entonces, imaginarnos el mundo, el globo terráqueo, la Tierra y preguntarme a mí, ¿cuál es el origen de lo que hemos visto? ¿Cuál sería el origen? ¿Y cuál es su destino del mundo? Ahora, vamos a imaginarnos una pareja humana. Puede ser Adán y Eva, puede ser usted y su esposo, usted y su esposa, o una pareja que estén por ahí en la calle. Y preguntémonos también,
Recuerden que estas preguntas que nos estamos haciendo es para que hagamos nuestro primer trabajito. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el origen de la pareja humana? ¡Ay! Nos remontamos a Adán y Eva. Pero ¿cuál es el origen a nivel científico? ¿Cuál es el origen a nivel religioso? ¿Cuál es el origen a nivel filosófico? ¿Cuál es el origen de la pareja humana? Ahora, otra pregunta que vamos a contestar ahí. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión de la pareja? Y estas preguntas que vamos a aclarar las estamos hablando en el contexto del día. No lo vamos a visualizar porque son preguntas que después vamos a responder basados en el Génesis del 1 al 11. Entonces, ¿cuál es el origen de la pareja humana? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es la misión que tiene la pareja en este mundo? ¿Y qué papel juega la pareja en este mundo? Es importante, mis queridos hijos, que nosotros hay veces tenemos nuestra pareja, pero no sabemos ni cuál es la misión de nosotros, ni sabemos cuál es nuestro origen, ni sabemos qué papel jugamos dentro de la relación de pareja. Y por eso estamos haciendo estas preguntas para que ustedes puedan empezar a contestar. Otra imaginación que vamos a tener en nosotros y nos vamos a imaginar un corazón. Puede ser nuestro corazón humano, puede ser los corazoncitos que suben ahí en nuestro like. Y nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Cuáles son los deseos profundos del corazón humano? ¿Cuáles son los deseos profundos que tiene el corazón de la persona? Nosotros tenemos sentimientos, nosotros tenemos algunos deseos. Pero ¿cuáles son esos deseos? ¿Cuáles son los deseos profundos del corazón de la humanidad? ¿Cuáles son los deseos profundos que yo tengo en mi vida? Porque a este mundo venimos. Tenemos sueños, metas, proyectos y tenemos deseos. Ahora, otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Cómo buscamos o cómo se busca conseguir esos deseos? ¿Cómo los anhelamos? ¿Cómo los buscamos? Y les vuelvo a decir, estas preguntas las estamos basando en nuestro diario vivir, en nuestra experiencia de vida. Pero más adelante, en otros capítulos, más adelante, en otros temas que vamos a ver, vamos a dar la respuesta a estas preguntas a nivel del Génesis 1:11. Ahora, ¿qué fortalezas y debilidades tengo como persona? Hay veces no nos sentamos a descubrir cuáles son nuestras fortalezas, no nos sentamos a descubrir cuáles son nuestras debilidades. Pero eso sí, sabemos cuáles son de pronto las del otro, cuáles son las fortalezas del otro, cuáles son las debilidades del otro. Hay veces las criticamos y demás. Pero ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Tengo o no tengo? ¿Yo tendré fortalezas? ¿Yo tendré debilidades? ¿Sí o no? Si tengo, ¿cuáles son? Si no tengo, pues bendito sea Dios. Otra pregunta, porque estamos hablando a nivel del corazón. ¿Cuáles son los miedos e ilusiones que tengo? Todos tenemos miedos en la vida. Todos tenemos ilusiones en la vida. Hay veces juegan con nuestros sentimientos, hay veces juegan con nuestras ilusiones. Pero, ¿cuáles son nuestros miedos? ¿Cuáles son nuestras ilusiones? Y por eso estamos hablando directamente del corazón. Y mire este caminar tan bonito que estamos haciendo, porque vamos a encontrar la respuesta directamente a lo largo de los días venideros. El saber el origen de la tierra, el conocer el origen de la familia, el conocer los deseos que salen de la persona por medio de su corazón. Vamos a imaginarnos otra imagen, y es ese utensilio que ustedes usan en su casa, que son cuchillos. Los cuchillos. ¿Y por qué los vamos a meter aquí? Porque ustedes ya conocen, como en esa imagen, que los cuchillos sirven para tantas cosas, pero también sirven para hacer el mal. Ahora,
con los cuchillos o con esta imagen que nos podemos imaginar, ¿cuál es el origen? Y nos podríamos preguntar, ¿cuál es el origen de la no fraternidad? Ay, ¿cómo así de la no fraternidad? Cuando hablamos de la fraternidad, hablamos de personas que se aman, que se quieren, que se cuidan, que se respetan, que se ayudan. Véanlos cómo se aman, vean cómo son de fraternos. Pero cuando hablamos de cuál es el origen de la no fraternidad, estamos hablando de cuál es el origen de los problemas, de cuál es el origen de los conflictos, de cuál es el origen de las envidias. Y es una pregunta que nosotros nos debemos de cuestionar. ¿Cuál es el origen de la no fraternidad? ¿Por qué en mi casa no hay fraternidad? ¿Por qué en mi trabajo no hay fraternidad? ¿Por qué en mi comunidad no hay fraternidad? ¿Por qué hay veces estamos en peleas? Y por eso lo vamos a reflejar y lo vamos a representar con unos cuchillos en el momento, la pelea. Y todo esto nos va llevando a que nosotros ya nos vamos a imaginar los temas venideros, porque cada pregunta de esta la vamos a contestar a nivel personal. Espero que estén tomando nota, mis queridos hijos, porque ese es el primer trabajo para entregar de este curso bíblico, de este nivel. Porque más adelante lo que vamos a hacer es estas mismas preguntas, pero a responderlas por medio del Génesis. Sigamos entonces. La otra pregunta podría ser, ¿por qué se da tanta violencia entre los hermanos? ¿Por qué hay tanta rivalidad entre los hermanos? Si hay rivalidad en tu familia, con tus hermanos, ¿te has llegado a preguntar por qué hay tanta violencia, por qué hay tanta rivalidad con tus hermanos? ¿Qué es lo que genera el conflicto? Y yo sé que ya con eso nos vamos imaginando ese tema bíblico, ese pasaje bíblico, pero vuelvo a decir, estamos respondiendo las preguntas a nivel personal. ¿Por qué se da tanta violencia entre los hermanos? ¿Por qué se da tanta rivalidad entre ustedes como familias y demás? Ahora, ¿cómo yo puedo superarla y ser más hermano, ser más hermana? Porque no nos podemos quedar en el conflicto. O sea, ¿cómo yo soluciono los problemas entre hermanos? ¿Cómo yo soluciono los problemas entre familia? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Sigamos entonces, dejemos volar a nuestra imaginación. Y nos vamos a imaginar a una familia de esas mayores, de esas antiguas, de esas grandes, de esas familias donde ya todos estén mayores, donde ya todos estén así, viejitos como yo, una familia grande. Y con esa imagen que tenemos aquí en la mente, ya sea de nuestra propia familia, preguntémonos y contestemos la pregunta, ¿quiénes son nuestros antepasados? Y eso lo respondemos cuando usted se sienta con el álbum de fotos de la abuela y ve esa familia grande y le empieza a preguntar a la abuela, hey abuela, hey abuelo, ¿quiénes son estos? Ah, no, es que ella es fulanita de tal, es que ella es fulanita de tal, perencejo de tal, y ellos ta. Pero preguntémonos nosotros mismos, ¿quiénes son nuestros antepasados? ¿Quiénes son tus antepasados? ¿Hasta qué generación conociste? ¿Hasta qué generación te recuerdas? ¿Te has puesto a pensar quiénes son los papás de tus papás, de tus papás, de los papás, perdón? Y es que nosotros pensemos quiénes son nuestros antepasados, qué hacían nuestros antepasados, a qué se dedicaban nuestros antepasados. Ahora, pensemos cuál es nuestra identidad, cuál es mi identidad. Y no estamos hablando del documento en físico, sino qué es lo que me identifica. En la actualidad podríamos decir que es el apellido. Pero ¿qué es lo que me identifica a mí entre las demás familias, entre las comunidades, entre los demás hermanos? Y por eso estamos recordando y teniendo nuestra imagen de esa familia extensa, de esa familia mayor. Ahora, ¿qué sensación o qué reacción me provoca cuando descubro nuestro pasado familiar, nuestro pasado colectivo?
En pocas palabras, ¿qué sensación yo siento cuando veo a mis abuelos, cuando hablo de mis tatarabuelos, cuando hablo de mis abuelos, cuando hablo de mis abuelos? ¿Hasta dónde yo siento? Me hubiese gustado conocerlos, me hubiese gustado compartir con ellos, me hubiese gustado estar ahí en todo momento, me encantaría poder hablar con ellos en la actualidad. Recordemos, todo esto que estamos hablando, todas estas preguntas que tenemos ahorita como cuestionario, las vamos a responder a nivel personal, pero más adelante ya nuestra mente empieza a imaginar que vamos a encontrar las respuestas por medio del Génesis capítulo 1 al capítulo 11. Volvamos a imaginar imaginémonos, en este momento las catástrofes naturales. Ahorita que están de moda las catástrofes naturales, y tengamos en nuestra mente una imagen, no sé, de un huracán, de un desbordamiento, de una catástrofe natural. Y pensemos en ella en este momento. Pero la pregunta es, ¿cuál es la causa para que la naturaleza se vuelva en contra de la humanidad? ¿Por qué pasó ello? ¿Por qué aconteció esa catástrofe? ¿Cuál es la causa que la naturaleza se vuelva en contra de la humanidad? ¿Estará volviendo a recobrar los espacios, los lugares que hacían parte de ella? Las partes que nosotros hemos invadido, que con la tala de árboles, que con la construcción de edificios, mansiones, condominios y demás. ¿Cuál será la causa para que la naturaleza se vuelva en contra de la humanidad? Y pensemos en ello y contestemos la pregunta. Recuerden que todas estas preguntas hacen parte de nuestro primer trabajo que debemos de entregar. Otra pregunta. ¿Qué tengo yo que ver? ¿Qué tengo yo que ver? ¿O qué tiene la humanidad que ver en los desastres naturales? ¿Yo tendré algo que ver por el huracán? ¿Yo tendré algo que ver por el deslizamiento? ¿Yo tendré algo que ver por un terremoto? ¿Yo tendré algo que ver con las inundaciones? ¿Qué tengo yo que ver o qué tenemos nosotros como humanidad que ver en los desastres naturales? ¿Tendremos parte de ello? ¿Haremos parte de lo que se dice? Preguntémonos nosotros mismos si hacemos parte de ello. Otra imagen que vamos a visualizar aquí en nuestra mente, y vamos a imaginarnos su casa, la foto de su casa y a sus vecinos ahí al lado. Sus vecinos, su casa suya y sus vecinos. ¿Usted conoce a sus vecinos? ¿Sabe quiénes son sus vecinos? Hay veces vivimos, por ejemplo, acá en un lugar, en un condominio, y no sabemos quién es nuestro vecino, el que vive al lado, el que vive encima, el que vive abajo, el que vive en la esquina. No conocemos. Pero ¿sabes quiénes son tus vecinos? Los que te rodean, el que está en el frente, el que está atrás, el que está al lado, el que está al otro lado. Si vive en un condominio de apartamentos, es que el está arriba, el que está abajo. Es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Otra pregunta. ¿Por qué tú eres tan diferente a tu vecino? ¿Por qué tú eres tan diferente a tu vecina? ¿Qué nos hace diferentes a nosotros como vecinos? ¿Por qué somos tan diferentes si somos la humanidad? Y eso lo podemos comparar directamente con nuestra familia. Porque yo no me parezco a mi hermano, porque yo no me parezco a mi hermana. Si somos de la misma sangre, pero directamente tenemos pensamientos diferentes, hemos hecho profesiones diferentes, hemos realizado una vida diferente.
Preguntémonos también y contestemos cómo debe ser la relación entre vecinos. La relación entre vecinos, ¿cómo debería de ser? ¿Y cómo es la relación hoy entre vecinos? Hoy día no se respetan, hoy día se pelean, hoy día se echan la policía, hoy día se maldicen, se hacen de todo, pero ¿cómo debería ser la relación entre vecinos? Y vamos a imaginar nuestra última imagen, y es imaginarnos un edificio. Ya conocemos edificios. Edificios son hartos apartamentos, así. Imaginemos un edificio alto, un rascacielo. Y preguntémonos, ¿por qué el ser humano quiere alcanzar a Dios? Recordemos que cuando se construían los edificios, se viene a decir que hay gente que quiere tener el edificio más alto, o el rascacielo más alto para acercarse a Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué el ser humano quiere alcanzar a Dios? ¿Por qué deben de construir esos rascacielos, esos edificios, imaginándose que estará más cerca de Dios y lo quiere alcanzar a Dios? Otra pregunta. ¿Qué hacen nuestros gobiernos o naciones poderosas para dominar a la gente? ¿Qué hacen nuestros gobiernos o naciones poderosas para dominarnos a nosotros? Porque nos dominan. Es que eso chan, y los impuestos, y hay que hacerlo así, y no salen y no entran, ¿Qué hacen los gobiernos o naciones poderosas para dominar a la gente, para dominarnos a nosotros? Y la última pregunta, ¿cuál sería la solución? ¿Cuál sería la solución? Bajo estas preguntas, mis queridos hijos, vamos a saber que vamos a empezar a leer el Génesis del 1 al 4. Ya muchos lo han leído, pero vamos a empezar a leer el Génesis del 1 al 4, y todas esas preguntas nos van a llevar especialmente a conocer. Si volvemos a retomar especialmente lo de nuestras imágenes, hablamos del mundo, hablamos de la creación de la mujer, del hombre, hablamos del corazón humano, hablamos directamente de estos cuchillos o espadas, hablamos de una familia mayor, hablamos directamente de las catástrofes naturales, hablamos directamente de nuestros vecinos y hablamos de los edificios, e hicimos una serie de preguntas. Si nosotros visualizamos cada una de esas preguntas, nos va a dar apertura al Génesis 1, capítulo 1, y al Génesis capítulo 2, 3 y 4. ¿Y por qué vamos hablando? Si tenemos al mundo y eso, pues vamos a saber que vamos a hablar de la creación del mundo, y eso lo vamos a encontrar en el Génesis capítulo 1. También vamos a hablar de la creación de la humanidad, y eso lo vamos a encontrar en el Génesis en el capítulo 2. Pero también vamos a hablar de la creación, del relato de Adán y Eva, y eso lo vamos a encontrar en el Génesis capítulo 3. Y por último vamos a hablar de Caín y Abel, y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 4 o en el capítulo 4. Y por eso nos estábamos imaginando en este momento para aclarar esas preguntas, y esas preguntas son a nivel personal. Esas preguntas son las que yo contesto de cómo está la humanidad, de cómo estoy yo, cómo está en el entorno. ¿Para qué? Para que después, a la luz del Génesis 1, 2, 3 y 4, podamos contestar las mismas preguntas, pero iluminadas por medio del Génesis, a ver si verdaderamente lo mismo que nos visualiza en estos 4 capítulos no es lo mismo que nosotros estamos viviendo día a día en nuestro diario vivir. Es importante, mis queridos hijos, que nosotros también nos podamos hacer más preguntas en nuestra vida y nos podemos cuestionar. Hay preguntas, mis queridos hijos,
que hay veces no tienen respuesta. Hoy nos podríamos decir, de todas estas preguntas que compartimos, ¿qué pregunta me puede surgir adicional? Y son las que ustedes pueden escribir. Bueno, después de contestar esas preguntas me surge una duda, después de contestar estas preguntas me surge un interrogante. Voy a escribir, porque puede ser que esa pregunta que usted tiene tengamos respuesta por medio del Génesis capítulo 1 al capítulo 4. Y es importante que nos cuestionemos. Y muchos decíamos al comienzo, ¿cuál será el origen del mundo? ¿Cuál será el origen de la humanidad? ¿Cuál es nuestra misión? Pero también preguntémonos, ¿qué respuestas han dado otras culturas, otras comunidades, otros pueblos a estos interrogantes que nos hemos cuestionado en este momento? No estamos hablando a nivel religioso, estamos hablando a nivel personal, a nivel cultural, a nivel de comunidades. Pero también nosotros debemos de responder y podríamos decir nosotros qué respuestas nuevas nos surgen a nosotros al respecto de estas preguntas, de este cuestionamiento. Recordemos que son 4 capítulos que vamos a meditar, 4 capítulos que vamos a leer y a nivel espiritual, en ese método de fe, vamos a encontrar respuestas espirituales a cada una de esas preguntas. Por eso hoy estamos pensando es a nivel de persona, a nivel de humanidad. Y eso es importante. Entonces, mis queridos hijos, es importante que nosotros empecemos a estudiar, que empecemos a contestar las preguntas, que empecemos a dar una visión diferente para poder entender el Génesis del 1 al 4. De lo contrario, como decimos por ahí, apague y vámonos. Entonces, la tareita que tenemos para nuestra siguiente sesión es contestar todas esas preguntitas. Esas preguntitas que hoy ustedes muy juiciosos empezaron a contestar. Y siempre, mis queridos hijos, basados en la imaginación. Recordemos las preguntas cuando nosotros estábamos hablando de imaginar sobre el mundo, sobre la tierra. Recordemos las preguntas de cuando nosotros estamos hablando de la creación del hombre y la mujer, de la pareja humana. Recordemos las preguntas de cuando estamos hablando directamente del corazón. Recordemos esas preguntas de aquello que imaginábamos con los cuchillos, con las espadas. Recordemos la pregunta de imaginar a nuestra familia, a nuestros antepasados, cuando veíamos los álbumes de fotos. Recordemos las preguntas que nos surgen en el momento de las catástrofes, que tenemos nosotros ahí que ver con las catástrofes. Recordemos también las preguntas de nuestros vecinos, los que están a nuestro lado, en todo nuestro entorno, y recordemos la pregunta de por qué los edificios, por qué el hombre quiere alcanzar a Dios. Y con esas preguntas, cuando tengamos la respuesta a esas preguntas, vamos a aclarar cada una de esas preguntas, cada una de esos interrogantes por medio de la lectura del Génesis. Recordemos, las preguntas son a nivel personal. No van a escribir nada todavía del Génesis, de la Sagrada Escritura, no, a nivel personal, porque después le daremos un vuelco a esas respuestas que ustedes han dado, mis queridos hijos. Digamos entonces, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.